Ustedes saben que yo nací en un hogar católico y nací en un país muy lejos de aquí. Nací en Estados Unidos, donde hablan inglés. En mi hogar yo iba a la iglesia católica, a veces con mi familia, pero muchas veces yo iba a la iglesia sin mi familia, sin mis hermanas. Tengo 3 hermanas. Tenía mi papá, él falleció ya, mi mamá, y todos decían que eran católicos, pero pocas veces fueron a la iglesia. Y yo decía que yo era católico y siempre iba a la iglesia. Era monaguillo en la iglesia. ¿Saben lo que es un monaguillo? Que ayuda el sacerdote, es un ayudante en la iglesia. Y yo ayudaba, yo asistía, ayudaba el sacerdote cuando él daba la hostia, la gente, y me sentía muy bien adentro, me sentía muy tranquilo, sentía que yo estaba bien con Dios. Pero en la escuela secundaria, cuando yo tenía 17 años, yo iba a una escuela del estado y había un profesor en esta escuela que era un hombre muy inteligente. Enseñaba matemática, física, química y enseñaba a los chicos todos estos temas complicados, pero también él era creyente, él amaba a Dios, él era cristiano. Y él también daba clases en una casa particular, en una casa de un hombre, un amigo de él, donde él enseñaba el Evangelio. Enseñaba la profecía bíblica, hablaba de Apocalipsis, del fin del mundo, del libro de Daniel y muchas cosas acerca de la Biblia, pero siempre incluía el Evangelio. Y un amigo mío me dijo: Scott, vamos al estudio bíblico del Dr. Faxon, era el hombre. Entonces íbamos al estudio bíblico. Yo como católico pensé, bueno, estudiar la Biblia es algo bueno. Y yo pensaba, bueno, yo soy buena persona, yo puedo con mis obras, con mi obediencia, con mi sacrificio, puedo llegar al cielo. Pero cuando empecé a ir al estudio bíblico, me di cuenta que soy y era pecador y que yo merecía un castigo eterno por mis pecados y que yo no podía ganarme la salvación, yo no podía ser tan buena persona que merecía ir al cielo. Y una noche cuando caminaba a mi casa, pasaba por un lugar donde había una bajada pronunciada, miré arriba en el cielo y yo dije: Dios, yo sé que yo soy pecador, yo sé que Cristo murió por mí, que yo no puedo salvarme a mí mismo. Y en esa noche yo acepté a Cristo como mi Salvador y puse mi confianza en Él y dejé de confiar en mis obras, en mi persona. Yo me acuerdo que yo me fui corriendo a mi casa, estaba tan contento, sentía una alegría en mi corazón. Y le dije a mi mamá: mamá, voy a aceptar a Cristo como mi Salvador. Y me miró y dijo: bueno, está bien. Como que no era gran cosa para ella, porque ella no entendía, ¿no? Y yo le iba explicando. Y al final, después de unos años, ella también aceptó a Cristo y sentía la misma alegría, el mismo gozo. Yo tenía 17 años, estaba en la escuela secundaria y me faltaba un año más para graduarme de la escuela. Y mi mamá se mudó a otro estado y cuando fui al otro estado empecé a congregarme en una iglesia que enseñaba y predicaba la palabra. Y ahí conocí un amigo y él me dijo: Scott, ¿qué vas a hacer cuando te gradúas de la escuela? Le dije: no sé, creo que voy a la universidad y voy a sacar algún título en alguna cosa y trabajar. Y me dijo: ¿por qué no vas a un instituto bíblico? ¿Para qué? Para estudiar la Biblia. Me invitó a ir a un retiro en ese instituto bíblico y fui al retiro y me gustó mucho. Y la verdad que no conocía mucho de la Biblia. Ustedes tienen una gran ventaja porque están aprendiendo mucho acerca de David, de Daniel, de Abraham.
de la creación, del apóstol Pablo. Cuando yo tenía 18 años, yo no conocía todas esas historias. No conocía mucho la Biblia. Entonces yo dije, yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a ir al Instituto Bíblico un año, estudiar la Biblia, aprender bien la Biblia y después voy a ir a la universidad y voy a sacar el título en alguna cosa. Y cuando fui al Instituto Bíblico, empecé a estudiar y a aprender la Biblia y yo sentía dentro de mí como que Dios me decía, Scott, quiero que te quedes acá hasta el fin del instituto, por los 3 años. Y yo no fui al instituto para predicar, no fui para ser misionero, simplemente fui para conocer más la Biblia y conocer la Biblia bien para vivir bien como Dios manda, ¿no? Como Dios quiere, para agradar a Dios. Y durante esos 3 años venían muchos misioneros a la escuela, nos mostraban fotos de otros países como Sudamérica, como África, como Asia, y aprendí mucho acerca de la obra misionera, acerca de predicar el Evangelio. Y el primer año del instituto aprendí cómo hablar a otros de Cristo y cómo compartir la Biblia. Empecé a compartir la Biblia con la gente, con amigos, con familiares, y Dios empezó a obrar en mi corazón. Y cuando yo veía esas fotos, cuando hablaba con los misioneros, sentía a Dios hablándome a mí, sentía una preocupación, estaba muy triste porque había gente en el mundo que no conocía el Evangelio de Cristo. Conocí misioneros que trabajaban y predicaban aquí en Argentina también y que me hablaban de la Argentina. Y cuando estaba en la escuela, conocí a una chica muy, muy linda, una chica que me gustaba mucho, Laura se llama. Y empezamos a charlar y conversar. ¿Y sabe lo que ella me dijo cuando yo la conocí a ella? Ella me dijo, Scott, cuando yo me gradúo, yo quiero ser misionera. ¿Ah, sí, Laura? ¿Por qué quieres ser misionera? Porque desde que yo tenía 5 o 6 años, era chiquita, yo dediqué mi vida a Dios y sentía que Dios quiere que yo también sea misionera. Después, cuando tenía 14 años, ella visitaba en su iglesia y ella hablaba con la gente de Cristo porque salía a visitar. Y un día ella habló con un hombre y el hombre le dijo, pero la gente allá en la África y en otros lados, ¿qué va a pasar con ellos? Y ella no sabía cómo contestarlos. Y habló con su pastor y ahí Dios también le confirmó a ella que ella quería ir a la obra misionera. Y cuando nos conocimos hablamos mucho de eso y Dios empezó a hablar a mi corazón y al corazón de Laura y decidimos casarnos. Y cuando nos casamos empezamos a averiguar acerca de la obra misionera en Sudamérica. Y conocimos un pastor y un director de una misión y fuimos a la misión. Y Dios nos fue guiando a la Argentina. Yo no puedo apuntar a una reunión donde yo sentí la voz de Dios, pero sí sé que durante varios años a mí me preocupaban mucho las almas y la gente que no conocía a Cristo. Y Dios me fue guiando poquito a poquito. Y después del instituto nos casamos con Laura, empezamos a hablar de la obra misionera con distinta gente, nos habló de Argentina y Dios nos habló y nos guió a venir a la Argentina. Y yo conozco al pastor Ricardo hace muchos años y a Silvina también. Cuando solo tenían 17 años los conocí a ellos. Y yo doy gracias a Dios por la guía de Dios en mi vida. Siempre oré a Dios que Él me guiara, que me mostrara lo que Él quería que hiciera con mi vida. Y de a poquito, Él me fue mostrando que quería que fuera misionero aquí en Argentina. Y yo espero, chicos y adultos también, porque Dios puede llamar a los niños y también a los grandes a compartir el Evangelio y ser misioneros en algún lado de este mundo. Que Dios les bendiga.